Orunmila es una deidad central en la religión de la regla de Ifá, también conocida como la religión principal del pueblo Yoruba. Es considerado el orisha de la sabiduría, la adivinación y el destino. Orunmila es reverenciado como el maestro divino del oráculo de Ifá, el sistema adivinatorio y de consulta utilizado por los sacerdotes yorubas para buscar orientación y conocimiento sobre el presente, el pasado y el futuro. Según la mitología yoruba, Orunmila fue enviado a la tierra por Olodumare para enseñar a la humanidad los caminos de la divinidad y la conexión con el mundo espiritual. Se le atribuye el conocimiento de los secretos del universo y se considera el mensajero entre los dioses y los humanos. En la religión católica sincretiza con San Francisco de Asís, aunque no son la misma deidad. Los seguidores de la regla de Ifá creen que Orunmila es el protector y el guía espiritual que puede ayudar a resolver problemas, brindar sabiduría y ofrecer orientación en la vida cotidiana. Sus seguidores consultan a los sacerdotes de Ifá conocidos como babalaos, quienes interpretan los mensajes del oráculo y brindan recomendaciones y soluciones basadas en las enseñanzas de Orula. La figura de Orula se representa con diferentes símbolos, como una cadena de cuentas de colores llamada opele, o un bastón tallado conocido como iruke. Se le asocia con el color verde y amarillo y con el número 16 en la numerología de Ifá. Orunmila es una de las deidades más respetadas y veneradas en la religión. Según el libro El oráculo sagrado de la regla de Ifá, de Afolabi Epega y Philip John Neymark, se le considera el testigo de la creación y el preservador del conocimiento divino. El oráculo de Ifá, al que Orunmila está estrechamente asociado, es un sistema adivinatorio complejo que se basa en la combinación de 256 signos llamados odus. Se cree que Orunmila puede revelar información valiosa sobre la vida de una persona, incluyendo su salud, relaciones, finanzas y posibilidades de éxito. Además de su papel como adivino y mensajero divino, Orunmila es considerado el orisha de la sabiduría y el conocimiento. Según el libro Orin Orisa, Songs for Selected Heads de Jason Mason, se le atribuye la creación del sistema de adivinación conocido como Ikin, que utiliza nueces de palma y fue desarrollado como alternativa a la consulta con el oráculo de Ifá cuando el acceso a los materiales del oráculo era limitado. Se le conoce por varios nombres como Orunmila, Orula, Orunla, Ifá o Eleri Ikpin Ode. Su día de la semana es el domingo y se le saluda de la siguiente forma: Orula y Ború, Orula y Boyá, Orula y Bosheshe. El collar y el ide de Orula es verde y amarillo y debe ser impuesto solamente por un sacerdote de Ifá. Esto significa el pacto que hizo Orula con la muerte para que no tocara a sus hijos, sino cuando Orula dictamine que su destino en la tierra ha terminado. Algunas características de los hijos de Orula es que son personas tranquilas, sabias, desprendidas y generosas, guías espirituales por excelencia. Por su carácter espiritual y pacífico tienden a buscar el sosiego y crecimiento interior.